¿Por qué consideramos la Biblia como fuente de inspiración y de autoridad? De hecho, estudiamos la Biblia en el campo de la teología y a ese estudio le llamamos bibliología. La bibliología es el estudio de las Escrituras, pero es el estudio de las Escrituras como la principal fuente de autoridad para la reflexión teológica. El autor de Hebreos inicia su carta diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice el autor, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Debemos considerar que Dios debe revelarse a sí mismo para que nosotros lo podamos conocer. Dios se ha revelado como creador a través de sus obras en la creación y también a través de la providencia que sostiene a esa creación, pero se ha revelado especialmente como un redentor solo a través de las Escrituras y del testimonio inspirado del Espíritu Santo sobre la obra que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. La realidad es de que Dios solo puede ser conocido si Él toma la iniciativa para ser conocido. Y de hecho, la doctrina de las Escrituras y de la revelación es especialmente importante en el campo de la teología porque prepara el terreno para cualquier reflexión, para cualquier pensamiento dentro de la teología. De hecho, Dios ha elegido darse a conocer a nosotros de diversas maneras, como dice el autor. La forma más universal es a través de la revelación general, que es la revelación de Dios a través de la obra de la naturaleza y de su providencia. Si nosotros pretendemos comprender a ese Dios tan solo a través de la revelación general, el problema que podríamos caer es que no sabríamos diferenciar a ese Dios y lo podemos confundir con diversos objetos que se nos presentan ante nuestros sentidos. Para identificar al verdadero Dios, hay que escuchar qué dice Él de quién es. Hay que escuchar cómo Él se revela. Pero para que Dios se dé a conocer de manera verdaderamente concreta, de forma que se le pueda distinguir de un ídolo, por ejemplo, necesitamos una revelación especial. La revelación especial adopta muchas formas y nosotros tenemos evidencia en el Antiguo Testamento de cómo Dios se reveló a través de teofanías, que son las apariciones de Dios a personajes. También se reveló a algunos a través de sueños, a los profetas a través de visiones o de profecías, e incluso a través de la tradición. Generalmente, la revelación especial se refiere a nuestra comprensión de Dios a través de la Biblia. Conocemos acerca de Él, de otras formas de revelación especial, tan solo a través de las Escrituras. Igual que queremos una teología bíblica sobre cualquier cosa, sobre el Espíritu Santo, sobre Cristo, queremos una teología bíblica sobre la Biblia. Queremos entender qué es la Escritura en los propios términos en que aparece en las Escrituras. Por ejemplo, cómo es inspirada por Dios, cómo se corresponde realmente con la realidad de cómo Dios ha hecho saber qué escritos son canónicos o no, qué es la manera en la que Dios tiene que gobernar la iglesia y cómo Él se da a conocer a ella misma. Y todo esto lo estudia la bibliología. Todo esto entra dentro del estudio de las Escrituras y de su revelación. La pregunta tendría que ser entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es revelación especial de Dios hoy? Pues hay mucha evidencia de la tradición en los manuscritos y en la historia de la iglesia que apoyan la credibilidad de las Escrituras y también su exactitud. Pero también los teólogos a menudo dicen que en última instancia la Biblia se autentifica a sí misma. Lo que significa que cuando escuchamos la exposición de la Biblia y la tomamos en serio para nuestras vidas, el Espíritu Santo las transforma de una manera que no podría ser ninguna otra fuente ni ningún otro libro. Así que podemos decir en conclusión que Dios es el que está hablando y quien autentifica tanto el acto de hablar como el que nosotros podamos escuchar la palabra como comunidad de fe. Nosotros continuamos recibiendo la Biblia como la revelación especial de Dios para su pueblo. Como escribió el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y la conclusión que da el apóstol es que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra.
Dentro de la teología, el estudio de la Biblia es sumamente importante, porque allí encontramos la fuente primaria para nuestra reflexión y para el quehacer teológico y ministerial. Como creyentes, debemos priorizar las Escrituras como la máxima autoridad de nuestra fe y también quien nos rige para vivir nuestra vida cristiana. Te animo a que puedas adentrarte a este campo de la teología y te sorprenderás, porque en ella encontrarás al Dios que ha decidido revelarse.